habla en ese tiempo, de 4 o 5 semanas, pueden llegar a considerar que este es el lugar donde Dios quiere que ustedes estén. Así que bienvenidos a todas nuestras visitas. Muy bien, hermanos, vamos a ir al mensaje de la palabra y quiero por favor que abra su Biblia o la encienda, ¿cierto? En Génesis capítulo 13. Vamos a estudiar Génesis capítulo 13. La palabra de Dios es tan tremendamente relevante para nuestras vidas que no podríamos vivir si no tuviéramos las palabras de Dios en nuestro corazón. Así que qué importante es que los hijos de Dios vayamos a las Escrituras continuamente, leyendo la verdad, conociendo la verdad, y que esta verdad nos haga comprender los propósitos del Señor, quién es Dios, qué es lo que espera de nosotros, y también entender el proceso que Dios va llevando durante todas nuestras vidas en nuestro corazón, cómo eso nos va transformando, ¿no? Cómo el Evangelio debiera transformarnos día a día. Así que vamos a Génesis capítulo 13, dice: subió pues Abraham a Egipto hacia el Negev, él y su mujer, y con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Esta es la hermosa palabra del Señor. ¿Y por qué nosotros enseñamos y predicamos expositivamente? ¿Por qué nosotros vamos enseñando la Biblia gradualmente a través de párrafos completos o de libros completos? Porque la Biblia es una gran narración, es una metanarrativa, una gran narrativa que nos está apuntando a que nosotros veamos que Dios es el Dios de la historia. Dios es el que construye la historia, el que diseñó la historia, el que guía la historia. Y así como Dios ha guiado la historia desde la creación del mundo, Él sigue haciéndolo. Él sigue guiando y construyendo la historia. Y cuando nosotros solamente vamos a la Escritura para acercarnos a ella como un diccionario, ¿no? Como cuando alguien tiene una duda y quiere aclarar un concepto o una idea, no siempre vamos a lograr apreciar el maravilloso mensaje y la grandeza de Dios, de ver a un Dios soberano que controla la historia y guía la historia. Hermanos, y tú y yo somos parte de esa historia. Es una historia que está en desarrollo. Es una historia que continúa y que Dios ha puesto en su palabra con toda claridad que esta historia apunta hacia un destino final. Y ese destino final tiene todo un proceso y toda una dinámica de la cual nosotros vamos a ser partes. Tú y yo pertenecemos a la historia de Dios. Y eso es muy importante. Dios no vive para construir tu historia.
sino que nosotros vivimos para la historia que Él ha determinado. Y eso es tan relevante hoy, porque Dios no existe para nosotros. Nosotros existimos para Él. Y eso es muy importante de base. Por lo tanto, cuando Dios construye su historia, nosotros los hijos de Dios estamos siendo parte de una gran escena, de un proceso. Y en ese proceso tan tremendo y que tiene a nuestra visión altos y a veces muchos bajos, ¿no? A veces momentos muy buenos y a veces momentos muy difíciles. En ese proceso de la historia, Dios está haciendo algo tan maravilloso, que es construir el corazón de Él en nuestro propio corazón. Gradualmente, Él a través de los años, a través de la enseñanza, a través de las pruebas, Dios está esculpiendo su corazón en el nuestro. Y eso es tan glorioso, tan maravilloso. Y por eso, cuando vemos la vida de Abraham, estamos viendo varios capítulos, desde el capítulo 15 en adelante, estamos viendo todo este contexto, capítulo 11 en adelante hasta el 25. Estamos viendo la historia completa de este periodo de la vida de Abraham, donde podemos observar cómo Dios progresivamente fue trabajando en este hombre. Un hombre que Dios usó de manera tan tremenda. Vimos la semana pasada cómo Dios le prometió que él sería un hombre famoso. ¿Se acuerdan? Que él haría su nombre muy grande en la tierra. Y fue tan grande que estamos hablando de él hoy día 5.000 años después. Ojalá se acordaran de mí cuando me muera. Nosotros nos estamos acordando de Abraham 5.000 años después. ¿Por qué? Porque Dios prometió que haría de él un hombre grande sobre la tierra. Y no un hombre grande porque tuvo grandes cosas, sino por quién fue. Un hombre que amó a Dios y que le creyó a Él. Y eso sí que marca la historia. Ojalá tú y yo fuéramos recordados por personas de fe. No por lo que tuvimos, no por lo que supimos, sino por lo que creímos que haría Dios. Y eso es tan relevante para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero cuando vemos la historia de Abraham desde el inicio, eso no fue siempre así. Abraham es un hombre igual que nosotros. Personas que somos falentes, que fallamos, que dudamos, que cuando decimos amén, Dios, yo te creo, al otro día en la mañana estamos haciendo todo lo contrario. ¿O me pasa a mí solamente eso? Somos personas que fallamos y Dios está forjando gradualmente su carácter en nosotros. Eso se llama santificación del creyente, eso se llama regeneración y santificación, un proceso que Dios está cambiando nuestras vidas. Dios no quiere que seamos el mismo de ayer. Dios no quiere que seamos los hombres y mujeres inmaduros que fuimos antes, sino que gradualmente vayamos creciendo en madurez. Y por eso, en este sermón, vamos a ver que en este texto nos está mostrando una nueva etapa en la vida de este hombre. Y lo vamos a ver en 3 puntos de este sermón. Uno es enfrentando las fallas por medio de la fe. Vamos a ver cómo el creyente tiene que enfrentar sus errores, porque todos nos equivocamos. Abraham también se equivocó. Lo vimos la semana pasada, los tremendos hierros que él tuvo en el inicio de este proceso de obra de Dios en su corazón. Pero vamos a aprender entonces cómo los creyentes tienen que enfrentar sus errores, los pecados, las fallas. También, y el segundo punto, vamos a ver cómo tenemos que enfrentar nuevamente el corazón con la prosperidad, porque Dios va a probar nuestro corazón. Y uno de los aspectos tiene que ver con la abundancia de las riquezas. Para que un hombre y una mujer crezcan y maduren, Dios también lo va a enfrentar a cómo ama o no ama las riquezas. Y el tercer punto, vamos a enfrentar la realidad, y como Abraham lo tuvo que hacer, de que él va a llegar a un punto donde después, cuando Dios te enfrenta en el corazón, te muestra la verdad, reconoce tu pecado, otra vez te va a volver a mostrar 2 caminos. Y Dios te va a mostrar que hay caminos que Él quiere y hay otros caminos que Él no quiere. Todos nosotros vivimos eso. Entonces vamos a aprender bastante, creo, en el Señor, en su palabra en esta mañana. Vamos entonces al primero de los puntos. Vamos a hablar entonces de enfrentando las fallas por medio de la fe. Nos dimos cuenta cómo Abraham, este hombre que le creyó a Dios y le fue contado por justicia, lo cual significa teológicamente que él fue el salvo por la fe en el Antiguo Testamento. Él le creyó a Dios y fue salvo por justicia. No significaba que él ya era un hombre maduro. Lo vimos de inmediatamente. Dios le proveyó una promesa para que él fuera a una tierra prometida, una tierra donde habría abundancia para él, donde él sería bendito, donde recibiría bendición, y en esa tierra él sería bendición para otros. Esa es la promesa de Dios. Pero él llega a ese terreno, llega a esa tierra
después de un proceso de vivir en Harán y luego baja hacia Canaán. Si usted se ubica en el mapa, él sale de Ur de los Caldeos en la zona de Irak y él camina por el valle de los ríos hacia el noroeste a la tierra de Harán con su padre, la zona norte donde está el monte Nebo aproximadamente, en esa tierra. Pero cuando llegan ahí y muere su padre, él desde ahí baja, ¿cierto?, hacia el sur a la tierra donde Dios le había dicho que él tenía que habitar. Pero cuando llega a ese lugar prometido, un lugar de la promesa, las cosas no iban tan bien. Y vemos cómo hubo hambre en la tierra, hubo necesidades de comida, hermanos, de comida. Él no estaba solo, tenía un familión, tenía trabajadores, tenía gente, él tenía que pensar no solo en él, tenía que pensar en mucho, como a veces usted y yo tenemos que pensar no solo en nosotros, tenemos nuestros hijos. Como a veces la falta, que no nos alcanza el presupuesto, llega a fin de mes, estamos 3/4 del mes, ya estamos sudando porque la plata no alcanza y podemos quizás pasar alguna necesidad. Bueno, él estaba enfrentado a una realidad quizás un poco más dramática que la que vivimos nosotros todos los meses, porque él se enfrentó a que había hambre en toda la tierra. Entonces su fe fue confrontada, si él confiaba o no en Dios, lejos más fuerte que lo que nosotros generalmente vivimos, porque creo, al menos lo que yo conozco, que ninguno de nosotros ha sido enfrentado a hambrunas masivas. Él fue enfrentado a una hambruna masiva y él, en vez de creerle a Dios que Dios podía levantar, a convertir piedras en panes o traer maná del cielo, él decidió moverse a algo razonable, buscar un mejor lugar. Fíjense, cosas razonables, Dios dijo, hey, esa es sabiduría humana, yo te dije que te quedara en esa tierra, y él transgredió la promesa de Dios, se apartó de la promesa de Dios y bajó a Egipto. Eso trajo consecuencias porque Dios más encima lo confrontó a un desafío mayor. Él tuvo temor de su muerte y por eso entregó a su esposa a los egipcios. Y eso trajo problemas a los egipcios, problema a él, pero hermanos, él no es perfecto, como tú y yo no somos perfectos. Pero él tuvo oportunidad de arrepentimiento, como tú y yo tenemos oportunidad de arrepentimiento. Todas las malas decisiones que hemos tomado en la vida siguiendo nuestra aparente sabia prudencia, pero en realidad es un poco necia nuestra prudencia. Y hemos cometido graves errores por las decisiones de la vida, no significa que vamos a quedar botados en el camino. Porque Dios tiene un plan de redención con nosotros como lo tuvo con Abraham. Y tenemos oportunidad de arrepentimiento, de fe y comenzar de nuevo. ¿Cuánto les gusta eso? Gloria a Dios. A mí me encanta porque yo soy un hombre pecador y si no tuviera esa misericordia no estaría aquí. Amén. Entonces, ¿cómo enfrentamos esta realidad? Recordamos entonces que él fue probado fuertemente, él falló en este caminar entre las promesas y el cumplimiento de las promesas. Dios le prometió, pero Dios nos lleva en un camino. No quiere decir que mañana mágicamente todo lo que él nos dijo se materializa. Porque él, más que darnos cosas, él está buscando que nuestro corazón sea transformado. Más que darnos lo que necesitamos, más que darnos lo que queremos, él quiere nuestro corazón. Y no se olvide de eso, no se olvide de eso, porque el falso evangelio que está predicado en muchas partes te está prometiendo que hoy Dios te va a bendecir y te va a dar muchas cosas, cree la prosperidad y un montón de teologías destructivas que han robado el corazón de los creyentes hacia las cosas creadas y no hacia el Creador. Y eso es tremendo, es duro. Entonces, ¿cómo lidió Abraham con su fracaso? ¿Saben cómo lidió Abraham con su fracaso? Volvió al punto de partida, volvió para atrás, a volver a hacer lo que tenía que haber hecho. Dice el texto, y lo acabamos de ver, que él regresó de Egipto, volvió al lugar donde tenía que estar. Y muchas veces nosotros vamos a tener que hacer lo mismo, volver a hacer lo básico que Dios nos pidió hacer. Aquel que se aparta de su familia va a tener que volver a su familia. Aquel que se quería ir o se fue de su esposa tiene que volver a su esposa. Tienes que volver a hacer y volver al lugar donde Dios dijo que tenías que estar. Y él volvió, dice el texto en el verso 1 que él regresó al Negev, lugar donde ingresó a la tierra prometida. Volvió otra vez, después de haber tomado la decisión equivocada, en el verso 2, capítulo 12:9, de irse de la tierra prometida, volvió al lugar donde Dios le dijo que era el lugar de bendición. Nosotros hoy en el Nuevo Testamento tenemos un lugar donde estar. Dios nos ha definido qué es lo que tenemos que hacer y dónde estar. Por ejemplo, hermanos, nosotros tenemos que estar, ¿cierto?, en nuestras familias, pero también en la familia cristiana. Es el lugar que Dios determinó para estar. Entonces no sirve esa idea de los llaneros solitarios de la vida cristiana. Porque aquellos que se apartan de la iglesia local se apartan del lugar que Dios determinó para su bendición también.
¿Se fija? Y esto por eso es tan importante. Cuando los pastores insistimos, hermano, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, es porque es el lugar donde Dios determinó bendición para sus hijos y crecimiento. Por eso es tan importante congregarse. Amén. Dígale al que tiene al lado, te están hablando. Te están hablando. Sí. Entonces, queridos hermanos, él volvió al mismo lugar y volvió a las prácticas que él tenía que haber tenido. ¿Se acuerdan que él técnicamente él plantó 3 iglesias en ese lugar? Lo vimos la semana pasada, él llegó a la tierra prometida y levantó 3 lugares de culto. Es como que hubiera plantado 3 iglesias en el contexto neotestamentario. Él plantó 3 lugares de adoración. ¿Qué volvió a hacer? Volvió a esos lugares. ¿A qué? A hacer culto al Señor, donde tenía que estar. El lugar donde se adora al Señor. Ahí volvió. Volvió a hacer lo que dejó de hacer, a las cosas básicas que un creyente tiene que hacer. ¿Se fijan? Pero los cristianos a veces queremos inventar la rueda. Queremos hacer cosas sobrenaturales, espectaculares, y que Dios me envió para allá, para acá. Hermano, baja lo básico, vuelva al Señor, vuelva a las prácticas cristianas piadosas básicas. Ore, lea la Biblia y congréguese. No ande buscando superpoderes y ministerios extraculturales si ni siquiera se está congregando. Amén. Entonces, por eso es tan importante volver al punto de partida. Eso es lo que estaba haciendo Dios con Abraham, forjando un corazón fiel a Él, a Dios, volviendo a que Él hiciera las cosas más importantes, a invocar el nombre del Señor para sabiduría en la vida, porque nosotros, hermanos, no somos sabios, no somos sabios. Somos inteligentes, nadie lo puede negar. Somos inteligentes, sabemos sumar y restar, sabemos multiplicar y dividir, ¿cierto? Pero sabios no somos, ¿cierto? Generalmente uso este ejemplo, muy gráfico, y seguramente usted me ha escuchado 80,000 veces decirlo, pero para nuestras visitas lo vuelvo a decir. Nosotros miramos a los perritos como personas inferiores a nosotros en capacidad intelectual, sin embargo los perritos no caen 2 veces en el mismo hoyo. Nosotros, somos los Julio Iglesias. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Sobre todo en cuestión de amores. Nunca aprenderé. ¿Sí o no, mi hermano? ¿Sí o no? Somos así, tosudos, cabezones. Entonces, aquí viene un desafío para nosotros. Una pregunta directa. ¿Qué tipo de fe tenemos? Porque la fe cristiana es una fe que cuando se equivoca, cuando el creyente se equivoca, vuelve a Dios. Si tú tienes una fe no cristiana, probablemente no nacido de nuevo, cuando te caes, te alejas de Dios. El creyente vuelve a Dios aunque sea caído, porque inevitablemente todos nos vamos a caer en algo, y en más de algo, ¿no? Pero el creyente se arrepiente porque tiene el Espíritu Santo y vuelve a Dios. Y vuelve al principio, vuelve a las prácticas iniciales. Descongregarse, orar, leer la Biblia, buscar a Dios, hermanos. Por lo tanto, el fracaso en el creyente al final no termina siendo malo, termina siendo positivo. ¿En qué sentido? Que te hace volver a donde empezaste. Te hace volver al inicio, al altar, al lugar de sacrificio, a la adoración al Señor, a invocar el nombre del Señor y a empezar de nuevo. Y eso es maravilloso, hermanos. Es distinto, por ejemplo, a lo que sucede y narra en Génesis la Torre de Babel. La Torre de Babel muestra que estos hombres construyeron, su lema más fuerte era que la fuerza humana era lo más importante, independiente de Dios. Y ellos obraron, se sacrificaron, se esforzaron, hicieron un templo, una torre grande, y nada de eso les sirvió. Hermanos, esas personas que no tienen la fe creyente, cuando fracasan en la vida, no solo se derrumban sus torres, ellos se derrumban. Un creyente ante los fracasos de la vida no se derrumba, se vuelve a parar, porque tiene un Dios grande que lo va a soportar. Amén. Entonces, esa es parte del proceso que Dios está haciendo en nosotros. A cada vez que caemos, Dios va a levantarnos, y es una promesa hermosa que está en el Salmo 37, versos 23 y 24. Dice: porque Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado,
porque Jehová sostiene su mano. Ay, qué tranquilidad me da eso. Y a usted también. No quedará postrado. Las buenas personas, las personas de fe, fallan igual que todos. Por eso nuestra vista no está puesta en las personas, porque todos nos vamos a defraudar mutuamente. Quien no cae es el Señor, y Él es el que nos sostiene a todos los que nos caemos. Amén. Gloria a Dios. Por eso entonces, el primer punto de este sermón, vemos cómo Abraham está enfrentando su falla. Su falla significa entonces volver a creer en la esperanza que Dios lo va a ayudar, de que Dios lo va a perdonar y va a comenzar de nuevo. Ese es el primer punto que vemos en el mensaje, volver a hacer las cosas básicas. Y el segundo punto entonces es darnos cuenta que Dios va a volver al ataque, a probar nuestro corazón. Recuerde, la meta de Dios es transformar el corazón. Si usted se cayó en un área, se arrepintió, Dios va a generar la prueba de nuevo. Es como el joven en la gimnasia del colegio. Usted quiere hacer un salto mortal y no le sale. Saca la porquería. ¿Qué tiene que hacer? Volver atrás y volver a intentarlo. Hasta que después de un montón de costalazos, hermano, lo pasa. ¿Le pasó eso en el colegio? Sí, quizás a usted montones de veces, ¿no? Dios hace eso con nosotros. Dios va ayudándonos a crecer pasando vallas. Y todas tienen que ver con el corazón. Hasta el momento que maduramos y ya pasamos eso. Y vamos al siguiente nivel. Y vamos a otra, y vamos a otra. Porque Dios nos está haciendo madurar. Fíjese que eso no es tan distinto a lo que uno como papá humano piensa de sus hijos. Cuando las cosas están claras en un padre o en una madre, el padre y la madre entienden que lo más importante que necesita su hijo es madurar, más que tener un título universitario. Porque el título no le va a garantizar futuro, sí su madurez. Por eso Dios sabe que lo que nos garantiza mayor futuro no es cuánto dinero nos puso en una cuenta, no es cuántas casas nos pasó, no es cuántos autos tenemos, sino si de verdad hemos madurado en nuestro corazón. Y eso se hace mediante las pruebas, enseñanza y prueba, enseñanza y prueba, enseñanza y prueba. Esa es la manera en que Dios trabaja en sus hijos. Por lo tanto, cuando usted se vea enfrentado a pruebas, hermano, dele gracias al Señor, porque es lo mejor que usted puede estar viviendo. Usted va a aprender cosas que no aprendería si no estuviera ahí. Cuando vemos entonces este mensaje, vemos que Dios prueba nuevamente el corazón. Aquí hay dos personajes en la historia, Abraham y Lot. Ambos fueron a Egipto, porque Lot iba con ellos. Y cuando regresa Abraham después de su arrepentimiento y fe y vuelven a la zona del Negev, a esta zona de la tierra prometida, Lot también estaba ahí. Y aquí Dios nos muestra cómo es el corazón de los hombres. Ambas personas fueron probadas por las mismas circunstancias. En este caso, Dios los va a probar como de alguna manera te prueba a ti, otra vez ahora con la prosperidad. Acuérdense que la prueba anterior que no pasó fue la crisis que él vivió por no tener prosperidad, por tener necesidades. Fue a Egipto, vivió problemas, se arrepintió, volvió. ¿Y ahora qué va a hacer Dios? Volver a probarlo en el tema. Pero ahora lo va a probar de una manera distinta, ahora con abundancia. Los va a proveer de abundancia. Y la abundancia le llegó a Lot y le llegó a Abraham. Los dos viven el mismo tipo de abundancia. Dice el texto, lo acabamos de leer, cómo fueron prósperos ambas familias. Y los pastores de uno y otro prosperaban, eran tan prósperos que tenían tantos animales que ya la tierra se hacía chica de tantos animales que tenían. Usted sabe que los animales comen bastante, pastitos, etcétera. Entonces todos esos animales tenían que convivir y los pastores estaban peleando por los pastos. ¡Qué tremendo problema! Ahora, a algunos nos encantaría tener esas pruebas de tener abundancia, ¿no? Algunos están más probados en la escasez. Pero qué tremendo, ellos fueron probados en la abundancia, ambos. Y Dios prueba el corazón. Fíjese cómo la escritura, Pablo en Filipenses 4, él muestra cómo su experiencia en esta área también la vivió como la vivió Abraham. Y dice, Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado
como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjese, lo mismo que vivió Abraham, Pablo dice que él también lo vivió. Hermano, usted y yo también lo vamos a vivir. Vamos a tener tiempos de escasez y tiempos de bonanza. En todo vamos a ser enseñados. Porque Dios va a probar nuestro corazón. De en quién está puesta nuestra estabilidad emocional, nuestra visión del futuro, es la cantidad de dinero que tenemos, o no, lo mucho o lo poco, Dios nos va a probar, hermano. Aquí Abraham estaba siendo probado, y al mismo tiempo, Lot también estaba siendo probado. Y nos damos cuenta, como también aquí lo dice el apóstol Pablo, que así somos enseñados, hermano, somos enseñados. Y ese texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es para eso. De repente la gente usa ese versículo para cualquier cosa. Sí, voy subiendo una montaña y ay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy en el gimnasio y ya no doy más. Ay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese texto no es para eso, hermano. Ese texto está orientado justamente a cómo enfrentar las pruebas que Dios pone para nuestro carácter. Cuando somos desafiados a si termino o no mi matrimonio. Cuando si soy desafiado a pido perdón o no pido perdón. Cuando me humillo y expongo mi pecado públicamente o no para pedir perdón a la gente. Ahí necesito que el Señor me fortalezca para tratar mi corazón. Amén. Entonces, lo que estamos observando aquí, que ellos son probados ahora por la abundancia. Yo creo que si alguno de nosotros tuviera esa oportunidad, comenzaríamos a observar que a veces tener abundancia es más problemático que tener escasez. Más problemático. Aquí nos damos cuenta cómo la tentación es fuerte. Lot, que tenía una dependencia importante de su tío Abraham, él tenía sus ojos puestos más en las riquezas. Y nos dimos cuenta aquí. Recuerde cómo la Biblia hace referencia a que el hombre pone su confianza en las riquezas. En el Nuevo Testamento, en Lucas 12:19, cuando habla de este rico en esta parábola, Jesús dice, y diré a mi alma, hablando de este hombre supuesto, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Qué tremendo, porque de verdad, yo de manera personal digo, no creo que mi corazón esté preparado para manejar ese tipo de bendición. Porque es peligroso. Por algo el Señor Jesús dijo, es más difícil que un rico entre en el reino, que un camello pase por el ojo de una aguja. Porque es una prueba tremenda. No crea que es más fácil la vida con abundancia que con escasez. Y el texto nos está mostrando que debiéramos atenernos a esa oración maravillosa de Proverbios 30, del 8 al 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esa debiera ser nuestra oración. No me des abundancia para no alejarme de ti, ni me des pobreza para no blasfemar. En el caso de Abraham, hermanos, la prosperidad trajo una prueba de carácter muy fuerte, muy fuerte. ¿Cómo va a manejar la pelea surgida entre los pastores? Él tenía que enfrentar esta situación de manera sabia. Su socio principal en temas de familia era Lot. Pero hermanos, ellos tienen que enfrentar entonces hoy día cómo enfrentamos los desafíos cuando tenemos riquezas. ¿Saben lo que hizo Abraham? En una buena medida, lo que él hizo, mostró la salud de su fe. Él dio sacrificialmente. Cuando un creyente en su corazón ha crecido, va a dar sacrificialmente, aunque pierda. La mayoría de los creyentes dan mientras no afecte su estabilidad. Cuando no les cuesta, cuando es lo que sobra. Pero Dios está llevando a los hijos de Él a aprender a dar sacrificialmente y va a probar el corazón muchas veces en tu vida, dando abundancia en momentos de tu vida y presentándote al frente desafíos donde tienes que dar.
Dios va a traer delante de ti personas que necesitan. Dios va a traer delante de ti situaciones donde vas a tener que despojarte o no de bienes que Él te pasó. Y Dios va a probar tu corazón, cómo manejas cuando Dios te da abundancia. En este caso en particular, Dios nos muestra claramente en su palabra, hermanos, cómo es que Dios quiere que demos. Hay un énfasis de Dios en que nuestro corazón sea un corazón generoso, pero no solamente para parecernos a Él, porque Dios es un Dios generoso, sino porque Él sabe cómo es nuestro corazón y está entrenando nuestro corazón a dar sacrificialmente para despojarnos de uno de los problemas más grandes que tenemos, la idolatría por las riquezas. Proverbios 19:17 dice, hermoso texto, a Jehová presta al que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Wow, cómo Dios bendice a aquel que logra entender qué significa dar sacrificialmente y ayudar a los necesitados. Qué bendición, porque Abraham en este gran desafío fue enfrentado nuevamente, hermanos, como tú y yo seremos enfrentados, a probar nuestro corazón respecto de los bienes. Dios a veces te va a probar sin riquezas y Dios a veces te va a probar con abundancia. Hay hermanos que hemos visto y probablemente tenemos experiencias personales, donde etapas de nuestra vida han sido muy desafiadas económicamente, muchas de ellas por malas decisiones personales, pero también cuando Dios ya te empieza a dar un poquito más y te empiezas como a liberar, empieza a ver cómo se mueve tu corazón, hacia dónde se dirige. Lo que antes era una restricción porque era imposible comprar, ahora el corazón se inclina, oh, yo quiero esto, y este viajecito por acá, y esta ropita, y esa oferta, que antes ni la mirabas, ahora comienzas a mirarla. Porque Dios va a probar cuando la abundancia comienza a aparecer. Y ahí viene el tercer punto del sermón. Porque Dios muestra con toda claridad dos caminos. Va a poner delante de ti dos caminos. El primero de estos caminos es el camino elegido por Lot. Así fue como Lot eligió su destino, por vista. Por la vista. Así que, hermano, cuidado con las revistas de oferta y los comerciales. Cuidado con lo que observamos. Porque Lot eligió el camino por lo que veía. Él no eligió su camino por las promesas de Dios. Él no eligió su camino por la sabiduría de Dios. Él eligió su camino por lo que veía. Por lo que veía, hermanos. El texto lo dice en el verso 10 del capítulo 13, y la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Hermano, qué tremendo, porque en el texto aquí se está comparando que lo que se veía en la tierra era como el huerto de Jehová en el Edén. O sea, era un paraíso. Claro, y cuando Abraham le dice a Lot, elige tú, yo voy para la derecha, tú vas para la izquierda, si tú eliges, la derecha, yo voy a la izquierda, si tú eliges la izquierda, yo voy a la derecha, le dijo en el fondo, elige donde quieres, donde quieras tú, elige, yo voy al otro lado. ¿Y qué hizo Lot? Se puso a observar, a mirar, claramente a observar dónde estaba lo que más a él quería en su corazón. Él no quiso elegir el lugar que su corazón no se inclinara. Él miró y donde su corazón se inclinó, allá fue. Eso es lo que él hizo. Esa es la manera en que tenemos muchas posibilidades de equivocarnos. Dios va a volver a plantearnos desafíos. Hermano, cuidado con lo que observa. Sus ojos, cuidado. Hermanos, el materialismo siempre está muy ansioso de llegar a los placeres del cielo, pero no tiene interés en el Dios del cielo. Lo que vimos aquí en Lot es que él quería lo que Edén tenía a través de esa llanura, pero no le interesaba lo que Dios pensaba, no le interesaba a Dios. Hermano, cuidado con su corazón, cuidado con el mío. Porque cuando nosotros elegimos por vista, somos muy propensos a equivocarnos, a abandonar al Dios de la bendición en pos de las bendiciones. Y eso es el riesgo. Y lamentablemente, hermanos, estas cosas no se notan de un día para otro, sino que las consecuencias son progresivas. Porque esto trajo consecuencias sobre Lot y su familia. Richard Baxter, un predicador de hace algunos siglos atrás, escribió lo siguiente, y quiero citarlo. Hay una gran diferencia entre los deseos del cielo de un hombre santificado y un no santificado.
Aquí no está hablando de un creyente y un no creyente. Aquí está hablando de dos creyentes. Uno que ya ha sido santificado, ha madurado, y uno que no ha madurado. El creyente lo aprecia sobre la tierra y preferiría estar con Dios que aquí. O sea, el creyente prefiere por sobre los placeres de la tierra, prefiere estar con Dios. Pero los otros, no hay nada más deseable que este mundo. Y por lo tanto, él solo elige el cielo antes que el infierno, pero no antes que la tierra. Claro, prefiere el cielo y no ir al infierno, pero no prefiere el cielo antes que las cosas de la tierra. Hermano, cuidado. ¿Dónde está puesto tu corazón? Porque Lot eligió de acuerdo a lo que veía, las cosas materiales. Hay algo muy revelador en este verso 10. Dice, vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Hermano, ahí acota algo más, como la tierra de Egipto. Ellos tenían en su mente lo que vieron en Egipto. Lot tenía lo que vio en Egipto. Él se acostumbró a los placeres de Egipto. Le gustó la idea de vivir en Egipto quizás. Cuando Abraham vuelve y se ven enfrentados a este desafío de la prosperidad, Lot dice allá. Se parece al huerto de Edén y es como en Egipto. Como en Egipto. Los placeres de este mundo, hermanos. Y no se dio cuenta algo terrible que había en ese lugar, porque el paréntesis del versículo 10 dice con toda claridad que ese era el lugar donde Dios después destruiría la tierra, Sodoma y Gomorra. La fe que él tenía aparentemente no apuntó o no estaba mostrando que la decisión que él estaba tomando era crucial. Como principio, hermano, no es distinto cuando tomamos decisiones que nos alejan de Dios, que nos alejan de la vida de la iglesia, de asistir a los cultos, de reuniones de crecimiento en relación con Dios y su pueblo, cosas que Dios ha determinado para nuestro cuidado y edificación. No, pastores, lo que pasa es que me salió una peguita. Mire, voy a estar 6 meses fuera de la iglesia, pero no es que de la bendición de Dios. Ese fue el error de Lot. Ese fue el error de Lot. Lo que veía y no la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Él no lo vio. Y por eso tenemos que reconocer que nosotros tampoco podemos verlo. Porque no somos mejores que Lot. Andamos muchas veces por vista y no por fe. Y eso es tan relevante, hermanos. Una vez que este hombre se comprometió con esa decisión, su corazón se comprometió con esa decisión de irse a esa tierra hacia el sur, él avanzó cómoda y fácilmente. Llegó a esa tierra, se quedó en ese lugar que lamentablemente era cercano a Sodoma y Gomorra. No era Sodoma y Gomorra, era cercano, en el límite. Él en el límite sur de la tierra prometida, pegado a Sodoma y Gomorra. Pero él expuso a su familia, hermanos. Y más adelante, en el capítulo 14, muestra que él después terminó viviendo en Sodoma. Y después sus hijas, en el capítulo 19, se casaron con personas, estaban propuestas a casarse con personas de Sodoma y Gomorra. ¿Qué nos está mostrando esta progresión histórica y geográfica? Es que esa persona tomó una decisión de acercarse más a las cosas de este mundo, no estaba en el mundo, se acercó y terminó ahí. Eso hacemos nosotros. Lamentable tenemos esa costumbre de acercarnos así como sin quemarnos, creyendo que no nos quemaremos. Somos como la rana en la olla. ¿Conoce esa historia? Cómo cocinar una rana. Si usted tira una rana al agua hirviendo, la rana salta, se sale de ahí. ¿Cómo hay que hacerlo? De a poquito. La pone en agua fría, le pone un poquito de jabón y champú ahí, y la ranita tranquila y tropical ahí en el baño, y le pone fuego suave y empieza así, oh, que está rica la agüita, y termina cocinada. Muchos creyentes hacen eso, coqueteando con el pecado. Pero no, si yo fui nomás, me invitaron, yo estaba ahí nomás mirando. Yo estaba ahí mirando nomás, yo no hice nada, pastor, no hice nada. Y la otra semana, oh, es que me invitaron, pastor, que me invitaron. Somos necios. Porque creemos que podemos controlar nuestro corazón. Lot creyó eso. Y no solamente él perdió,
arrastró toda su descendencia, su familia. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, él hubiera muerto ahí. Y toda su familia. Muchos cristianos jugamos a la ruleta rusa, acercándonos a cosas que Dios dice que tenemos que alejarnos. Lo estamos viendo, mi familia. Dios va a probarnos, Dios va a probarnos. Primera de Juan 2:16 dice con toda claridad en este sentido, ojo, porque Lot lo hizo y Primera de Juan nos advierte, porque todo, ¿qué parte del todo no entendemos, no? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. No provienen del Padre, sino del mundo. Más nosotros a veces creemos que no, que eso es lícito, pastor, es lícito, es lícito. Y empezamos a justificar estos coqueteos con cosas que Dios quiere que nos alejemos. Cosas que el mundo nos ofrece, vanagloria, deseo de los ojos. Y esto no significa llevar una vida monástica, ¿no? Sino muy metidas con Dios mientras vivimos en este mundo, hermanos. Pero no somos del mundo. No somos de aquí. Entonces, ¿cómo resiste entonces la tentadora alternativa que Satanás siempre nos va a presentar? Yo creo que esto Lot debiera haberlo escuchado. Tendrían que habérselo dicho. Faltaba un pastor ahí que lo agarrara de las mechas y le dijera, ¿cómo resistimos este camino? Porque Lot decidió tomar un camino. Hermano, cuidado con las decisiones que estás tomando, que pueden marcar tu vida, tu familia, hacia dónde estás encaminando tus decisiones. A menudo en la vida nos enganchamos porque intentamos mordisquear, ¿no? Coquetear, solo un poco, como si hay un anzuelo y un gusano. Satanás hace eso, nos tiene un anzuelo con un gusanito y nosotros estamos ahí tratando de mascar el gusano, pero detrás hay un anzuelo, hermano. Lot cayó ahí. Queremos ver qué tan cerca podemos acercarnos al anzuelo sin ser enganchados. Queremos bailar alrededor de los márgenes que el pecado nos brinda sin que éste nos absorba. Llevamos algunas prácticas no piadosas. Quizás alguno mira algunas paginitas por ahí, pero hasta por ahí no va y no quiere, va y ve unas paginitas en internet y después se aleja. Y las ve y después se aleja. Hermano, no coquetee con eso. No sea como Lot, que fue llevado por las cosas que veía. Porque eso te puede terminar arrastrando completamente. Y arrastrando tu vida y la de tu familia. Entonces, Dios va a volver a probarte. Dios va a volver a desafiar tu corazón. Entonces, ¿cómo vamos a responder a las sutilezas con que Satanás trabaja? ¿Cómo podemos ser entrenados en mirar más allá del gusano y del anzuelo? La respuesta, hermanos, a esa pregunta es fijar nuestros ojos en la herencia celestial, en las gracias benditas de Cristo, lo que Él hizo por nosotros y lo que promete en su palabra, no las cosas de esta tierra. Tú y yo necesitamos aprender que nuestra vida vive y existe para agradar a Dios y sentir el mayor placer que alguien puede sentir en este mundo, que es estar con Dios. Ese es el camino. A pesar, hermanos, de que se nos enseña, lamentablemente algunos hemos caído. Gloria a Dios por Cristo, porque podemos volver a pararnos. Pero tenemos que ser como ese José en ese minuto, que dijo, lo vimos tiempo atrás en los sermones, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hermanos, ¿cómo va a ofender a su Señor? Dios tiene que estar al frente. Pero también vemos que hay un camino diferente, que es el camino que en este instante en la vida de Abraham él tomó. ¿Qué vemos en la decisión de Abraham? Abraham tomó la decisión que es el contraste al materialismo. La vida de Abraham en ese minuto fue un contraste al materialismo, en que el materialismo le iba a dar sentido a su vida, el materialismo le iba a dar valor a su vida, que el materialismo le iba a dar futuro a su vida. A aquellos que piensan que las cosas de este mundo le dan valor a las personas, aquellos que piensan que las cosas de este mundo le dan estabilidad a las personas, aquellos que piensan que las cosas de este mundo le dan futuro a la gente, son materialistas. Son materialistas. Y Dios nos está librando de ese materialismo. Y Dios nos está apuntando a algo mayor. ¿Cuál fue el camino que Abraham tomó? ¿Cuál fue el camino que él se negó? El camino de andar por vista. El camino de andar por vista. Él, y qué tremendo, cuando él se negó
a andar por vista, Dios le dijo, ahora mira. ¿Se dieron cuenta en el texto? Él se negó a decidir por vista y después Dios le dijo, ahora mira, porque donde tus ojos alcancen, eso es tuyo y para tu descendencia. Porque fíjense, Dios no está en contra de prosperar a sus hijos. Él está en contra en que amemos más las riquezas que a Él. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Entonces, qué lindo que Dios le dijo todo lo que puedes ver y tu descendencia la tendría y sería una descendencia enorme como el polvo de la tierra. Hermanos, en términos de la promesa que Dios le hizo a Abraham, en términos de esa promesa, nos damos cuenta a lo largo de la narrativa bíblica que esta promesa era mucho más amplia, que iba más allá que Abraham. Porque al final, la persona que cumplió todo y que cumplió los pactos y que cumplió todo fue Cristo, hermanos. La prosperidad total en vida Abraham no la vio. Completa no la vio. Porque como Moisés después de él, Abraham buscó una herencia, hermanos, que iba más allá de las cosas de este mundo. Gracias a Dios por ese hombre. Porque él logró, su fe, proyectar el pacto hasta apuntar a Cristo. Cristo es aquel que vino y que cumplió todo lo que el Padre quería, y eso nos garantizó a nosotros la herencia que Dios buscaba. La mayor herencia que tenemos nosotros los hijos del Señor es estar por siempre con Él, por siempre con Dios. La esperanza de Abraham tenía que estar algo más sustancial que solo las propiedades de este mundo, las propiedades inmobiliarias y todos los gustos que este mundo y placeres que nos pudiera dar. Él tenía al final, hermanos, una esperanza eterna. Él estaba mirando con unos ojos que les permitían mirar más allá de las riquezas de este mundo. Él dejó de ser un materialista. Dios nos ayude en eso, ¿no? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Dice el texto en Hebreos 11:10, porque él, Abraham, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ese es el Señor. En última instancia, hermanos, darle la espalda a la tierra de la promesa significa dar la espalda al camino de bendición. Nosotros tenemos que apuntar a las promesas de Dios, a la verdadera tierra prometida. No esta tierra, hermano. Debemos repetirnos todos los días. Esta tierra no es la tierra prometida. La tierra prometida está escondida con Cristo en Dios. Abrace esa verdad. Abrace eso, porque eso lo va a bendecir a usted y a su descendencia. Para siempre. Para siempre, hermano. Para siempre. Simplemente entonces había una promesa que Dios cumplió por la fe de Abraham, que fue traer al Salvador. Y por la obra maravillosa de Cristo, nosotros tenemos garantía, hermano. Y eso celebramos hoy día. Que nuestra ciudadanía está en los cielos. Que nos vamos a ir de aquí. Nos vamos a ir de aquí. Si hay algo seguro, que nos vamos de aquí. Unos antes, otros después. Por eso, abraza en su corazón que si vivimos, por Él vivimos. Y si morimos, por Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Vamos a orar. Señor, te damos gracias.